que adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que curarme, porque yo siempre he sabido que tú... ¡Hola, hola, 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 hola! Hola, mi Dog, buenas tardes, gente linda. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi Dog? Súper bien, poniéndole un buen ánimo y calor anímico, emocional a estas tardes heladas. Oiga, sobre todo este día, qué bestia de frío con el que salí de mi casa y con el que hemos estado todo este tiempo. Es que es increíble, ¿por qué? Porque como en la mañana, por ejemplo, llovió un poquito en la madrugada, después paró otra vez en la mañana, como que se abrió, y otra vez, y ahorita está helado completamente. Yo venía en la motocicleta así súper despacio, porque hay un montón de tráfico, un montón así de carros, y claro, y el aguacero, aquí así que... Oiga, yo con decirle que bajé de la ofi, o sea, a maquillarme y a cambiarme de ropita, y dije, no, así me quedo. Al marito también le dije, ni sálvame. ganas de sacarme las medias nylon. No, imagínate. ¡Qué bestia! Uno viene con el casco está y aquí heladísimo. claro, uno viene con el casco y se ve más frente. Entonces, marito, sálvame, le dije. Oiga, mi Doc, pero un agradecimiento especial, por favor, a mi querida Antonella y al Demon, que nos pusieron, a ver qué canción quieren, nos preguntó, ¿no? Y el Dog, una que levante los ánimos. Ya le conocen perfectamente, Morat. Morat. Con eso ya estamos hechos y derechos. Aprobado por el padre de Latinoamérica. Exactamente. ¿Por qué? Porque empezamos bien el lunes en Doctor 7, tu revista médica familiar. Oiga, mi Doc, ya estamos match. Estamos match, porque hoy estamos de negro. Así. Black. Men and women in black. Así que no, súper bien. ¿Por qué? Porque es importante hablar de cosas interesantes. El día de mañana, como no podemos tenerlo porque va a estar aquí Arturo, pero el día de mañana se celebra el día de la concientización del síndrome de Asperger. Entonces, eventualmente, es eso, bueno, básicamente cuando hablamos de síndromes, acuérdate que son síntomas y signos que identifican a una enfermedad en particular. Entonces, como nosotros habíamos dicho en nuestra previa y lo poníamos también como en la propaganda, muchas de las personas tienen el problema de que les llaman de la escuela, les llaman del colegio, porque su hijo es hiperactivo, porque es malcriadito, porque no está igual que el resto, porque no hace caso. Exactamente. Entonces llega un punto en el que uno dice, ¿qué estoy haciendo mal como papá? ¿Qué estoy haciendo mal como mamá, como cuidador? Y empieza a haber un conflicto interno, porque muchas veces inclusive llamamos la atención, reprendemos a los chicos y de pronto nos estamos perdiendo una parte muy particular, que es identificar este tipo de trastornos del comportamiento que eventualmente son propios de algunas enfermedades. Entonces, la idea, exactamente, hoy, ¿no? Entonces los 18 de febrero se celebra este día de la concientización del síndrome de Asperger y de todo este espectro que es del efecto autista, que significa que hay unos cambios que pueden ser manejados y que eventualmente nosotros también hacemos la cordial invitación, sí, a usted en casa, de que también se empape un poquito de esto. ¿Ha sido usted de las personas que cuando va a una reunión familiar dice, mi sobrinito es medio malcriadito, mi sobrinito se aísla, ¿por qué grita, por qué hace berrinche, por qué no quiere estar con los demás primitos, o tiene a alguien en casa con este tipo de enfermedad? El día de hoy, este es el programa para ustedes. O también, mi Doc, para toda esa gente que quizá y desconoce o le falta la información con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Porque les adelanto un poquito, también tendremos un testimonio de una mamita cuyo hijo tiene síndrome de Asperger, o como ella lo decía, ¿no? Síndrome de Asperger o el tipo de autismo más bajito, el más leve. Correcto. Que usted también quizá y lo puede confundir o lo puede asociar de una manera diferente. Claro, una de las confesiones que ella nos hacía, ¿no? Es que en cierta escuela le decían, pero su hijo no tiene, ¿cómo va a tener este tipo de autismo? Si mire, ahí está el niño autismo que es antisocial, no se comunica, y su hijo es lo contrario. Entonces, todo eso más bien en ustedes en casita, sí, como dijo el Doc, ¿no? Les hacemos un llamado, una invitación a que el programa del día de hoy se informe con respecto a quizá es una enfermedad que no la tienen en casa, no la tienen en su entorno, pero siempre es bueno saber y enterarse de absolutamente todo lo que conlleva a la salud de las personas. Pero es muy importante, Milari, sobre todo que en casa pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque cada vez más con el avance de todo lo que es conocimiento, estamos diagnosticando a tiempo y en más establecimientos educativos tenemos los niños con buen diagnóstico. Pero es muy importante que en la familia, así yo no tenga ningún familiar cercano, mis hijos no tengan este tipo de síndrome, sí hay que hablar con los chicos, porque eventualmente ellos son los que van a tener el contacto directo con estas personas y que eventualmente hay que enseñarles a ellos de que cuando haya algún tipo
personita o chico o chica con una condición diferente, con Asperger, con TDAH, con cualquiera de estos de autismo, que podamos interactuar de manera adecuada y sobre todo respetuosa, porque aquí lo que queremos el día de hoy es dejarles la semillita a ustedes, a todos aquellos profesores, maestras, todos los que nos ven y que eventualmente han tenido ese tipo de chicos. Hay maneras de poder uno comprender, aprender a manejar e inmiscuirse un poco en la vida de los pacientes con síndrome de Asperger. Identificar también, ¿no? Como de manera profesional en las escuelitas y colegios, como usted lo mencionaba. Y aprovecho para enviarle un saludo a nuestra querida Laura, mi doc, que fue pues Laura Vega, sí, que fue la mamita que nos ayudó con su testimonio. Muchísimas gracias, Laurita. Una persona espectacular. Sí. Linda Una gente. cosa diferente, una cosa es vivir con alguien con Asperger, por ejemplo, pero otra cosa es dedicarse a entender el Asperger desde la profundidad para poder aportar mejor, para poder ser ese paraguas que a veces necesitan los familiares o el niño con Asperger para hacer que la gente vaya entendiéndolo. No al contrario, a veces queremos que los chicos con trastornos del Asperger, con algún trastorno de personalidad, con algún tipo de cambio, con algún tipo de espectro autista, ellos sean los que se incorporen al resto, a la sociedad. Lo que tenemos que aprender es que la sociedad tenemos que empezar a cuidar, a conocerlos. Así que el día de hoy estás cordialmente invitado para que puedas aprender un poquito más acerca de lo que es vivir el día a día con un paciente con Asperger. Así es, mi doc, y para toda esa gente que ya se ha estado preguntando, pero si es que estoy por salir de mi casa, de mi trabajo, de la casa de mi abuela, de donde sea que yo esté y no tengo la televisión en el camino, pues no se preocupe, ya sabe que también nos puede seguir a través de la señal o de la página web www.ecuadortv.es. Por allá toda la programación lo tiene en vivo, 5 y 7 de la tarde, para que vaya corriendo a conectarse y no se pierda el tema del día de hoy, junto con el testimonio de esta mamita que pues vino al canal y se dio el tiempo y el espacio para contarnos desde su experiencia y desde su posición cómo ha sido sobrellevar esta condición, podría decirse. Correcto, ¿no? Exactamente. Desde su pequeño Carlitos. Y también, por otra parte, ya sabe que todos los programas de esta nueva temporada se están subiendo en nuestra página de YouTube. Nos va a poder encontrar como Ecuador TV. Ahí va a encontrar la pestaña de Doctor 7, Salud. Y va a tener ya, ¿cuántos programas? 5, y con eso serían 6 programas subidos. Pero si quiere actualizarse y estar al día y entender los términos que a veces el nieto, que el doctor... El man. Que el doctor Nieto y yo pues lo decimos aquí, ¿no? Oiga, claro, uno ya va aprendiendo. Tiene que actualizarse con todos los temas de la primera y segunda temporada. Además que vaya a ver ese promo preciosísimo que lo hemos hecho en esta tercera temporada, mi doc. Correcto. Pero por otro lado... También, si quiere estar conectado todo el tiempo en nuestras redes sociales, ya sabe que tiene que ir a @doctor7.es en nuestro Instagram. Ahí acabé, de hecho, hace pocos minutos de subir una historia justo antes de entrar al aire, el doctor Nieto saludándolos para que se vayan a conectar, ya saben dónde, en la página web o también prenda su tele en Canal 7. Y Doc, la gente se está enterando en este momento, bueno, desde la semana pasada que arrancamos con estos programas, que el doctor Carlos Nieto ya tiene su propio Instagram, señores, así que vaya corriendo a seguirlo. Muchísimas gracias a todos los seguidores, gracias a todas estas personas que nos están siguiendo. Tenemos varios de los programas, los segmentos ahí también. Estamos subiendo varias cápsulas informativas acerca de medicina. En este mes estamos dedicándole todo lo que es a la parte del amor, de la amistad, de la sensación, de la parte del amor, si es que es cerebral, si es que es del corazoncito, cómo es el asunto. Vamos a estar subiendo también qué pasa con el chocolate. Alguna vez conversamos aquí, es bueno el chocolate, es bueno el cacao, que es bueno. También muchísimas gracias a todas las personas que nos están dejando las sugerencias, como @Dr. Carlos Nieto. Nos puedes encontrar tanto en Instagram como también en el TikTok. Así que síguenos para más consejos. Pero vaya a buscarle como @DR. Exactamente. DR Carlos Nieto, y ahí le va a salir primerito, ahí todo guapo él, con esa foto de perfil que lo distingue. Oiga, mi doc, pero además, ya, a ver, esta página web, este Instagram que recién se ha creado es para la gente que está actualizada, ¿no? En redes sociales todo el tiempo. Pero para las abuelitas, por ejemplo. No, es que ellas también nos pueden ver en el YouTube. Que ellos nos pueden ver también en el YouTube. ¿Dónde le buscan, pues, a usted? Y también nos pueden ir a ver, como estábamos ahorita también conversando con la señora Clemencia. Clemencia, un fuerte abrazo, que acabamos ahorita y vinimos volados porque ella vino de Doctor 7. También en Medinter, en el centro médico,
Centro de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, en el primer piso, en el consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063, y si llamas de provincia, el 02-322-0063. MediInter, para todos tus problemas de salud, porque estamos atentos a tu salud. Oiga, mi Doc, y ya sabe que esta nueva temporada, uno de los cambios que hemos implementado es que no solo los viernes ahora serán de especialistas, sino cualquier día de la semana, pues de acuerdo o cuando el tema lo amerite, sea necesario. Por ejemplo, el día de hoy estamos tratando el síndrome de Asperger, así que tendremos a una especialista, a una psicóloga que vendrá justamente a hablarnos en cuanto a los cambios comportamentales, emocionales o distintivos que marcan la diferencia en estos pequeñitos que nacen o desarrollarían este tipo de Normalmente condición. desarrollan desde la infancia, de la primera infancia, pero lo más importante es entender y aprender a ver, a buscar esos pequeños síntomas o signos que nos pueden hacer la diferencia. Y como tú lo dijiste, así como el síndrome de Down o la trisomía 21, así como la convulsión que vimos la semana anterior, todos tienen grados de. Entonces, no solamente los que están más agravados son los que padecen algún tipo de cambio en su estructura y en su funcionamiento. Así que el día de hoy vamos a hablar con un especialista en vivo para poder detectar a tiempo, saber qué hacer y sobre todo, no por desconocimiento, tratar de una manera completamente aislada a estas personitas que necesitan mucho de nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque ellos dentro de su desarrollo, dentro de su crecimiento, lo están haciendo muy bien y que eventualmente necesitamos que sea un match de parte de toda la sociedad para que empecemos a comprenderlos, a ayudarles a salir y sobre todo, a la familia, porque es muy importante el soporte familiar. Oiga, mi Doc, y dígamelo. justo que toma el tema de... Ya me crucé las palabras. Tranquila. Topa el tema de la familia. Correcto. Justamente también con Laura nos decía lo mucho y lo muy importante que es la autoeducación en estos casos, ¿no? No solo dejarle a la escuela, al psicólogo, al experto, sino también uno como familia, como mamá, como papá, como hermanos, como círculo más cercano de esta persona que padezca ese síndrome de Asperger. La autoeducación es muy importante porque de esa manera podemos sobrellevar de mejor manera la situación y podemos ayudar a esa persona que pues está atravesando por esta condición. Ahora sí, con esto, vámonos con el segmento favorito que a usted más le gusta, porque de esta manera interactúa también con nosotros a través de nuestras historias de Instagram y es la Meditrivia. Usted conoce la cancioncita, así que vamos a ver la Meditrivia del día de hoy, que dice así. Por favor, Doc. ¿Cuál de los siguientes es un desafío común en las personas con síndrome de Asperger? La opción A nos dice dificultades para comprender situaciones sociales. La opción B, pérdida progresiva de la memoria. Y la opción C, problemas severos en el lenguaje verbal. ¿Qué dice usted en casita? ¿Cuál de los siguientes es un desafío común en las personas con síndrome de Asperger? Entonces, muy importante, sobre todo porque participe, llámenos, mándenos sus mensajes de voz, sus mensajes de audio, llámenos, por favor. Si usted tiene a alguien en la familia, si usted ha sido parte del manejo integral de un paciente con Asperger, llámenos, por favor, 096-870-4424. Así es, mi Doc, y también hablaremos con nuestra psicóloga invitada el día de hoy, sobre todo, mi Doc, ¿qué pasa con esos papitos o mamitas o familiares que están en negación? Correcto. Y por ejemplo, con este tipo de síndrome de Asperger, ¿no? Correcto. Como no es el tipo de autismo más bajito dentro de la categoría, ¿no? Dentro del espectro autismo, ¿no? Como usted lo decía. Cómo saber diferenciarlo y cómo tratarlo, ¿no? Porque, claro, también uno de los testimonios que habíamos escuchado es la negación, que aunque no lo crea, viene también de la propia familia y no marca ese punto de identificación para a partir de ahí arrancar con todo el proceso de tratamiento. Por eso muchas veces, y el llamado de atención es ahora, yo como familiar, como papá, como mamá, como tío, como abuelo, no voy a esperar de que ellos sepan de Asperger, porque siempre es hacia la sociedad. Es cuánto yo sé de Asperger, cuánto yo sé de autismo, cuánto yo sé o manejo el TDAH, que vamos a ver ese tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe, empieza a manejar el entorno, empieza a enseñar
con amor al resto de la gente acerca de cómo es el manejo adecuado. Así que no se nos vayan porque nos vamos a una pausita para regresar de lleno con el tema del día de hoy, Día Internacional de la Concientización del Síndrome de Asperger. Así que no se mueva. Ya volvemos, ya volvemos. Para siempre en tu rodar. Soltera porque todos mienten, le vale lo que diga la gente. Es una bandida, una loca de mente. Pero soltera porque, ¿cómo es? Porque todos mienten. Será porque todos mienten. Eso es, así que para todos los que son de ahí de un colegio donde están mis guaguas, vamos a estar con la papaya dada el 22 de marzo, así que va a haber la kermés, pues, va de una, se va a hacer el sueño de ver a la papaya dada en vivo. No he podido, pero sí lo vamos a ver ese día. Ay, qué bueno, qué bueno. Invitará a todo, doctor. Claro que sí, así que todos los de Noticias están mi doc, invitados. Entonces, arrancamos con el tema del día de hoy. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a esta hora con Doctor 7. Correcto. Ya sabe que sus llamadas y sus mensajes totalmente en vivo, señores, para que le responda toda la inquietud. Sobre todo que hoy tenemos especialista invitado en vivo porque hablaremos sobre el síndrome de Asperger. Yes. Y hablando claro. de mi doc. Dígame, Milari. Mucha gente sí. Decía, ¿no? Estábamos comentando que íbamos a tratar el tema del día de hoy en redes sociales. Decían, queremos que el doc primero nos aclare la duda de si esto, la persona nace con el síndrome de Asperger o quizá y es hereditario o se va desarrollando y cuál sería en este caso, si se desarrolla a lo largo de la vida, cuáles serían los factores de riesgo. Correcto, gracias Milari. Sobre todo lo que hay que entender, y lo hemos puesto aquí en un poquito, si ven que está Asperger de colores diferentes. Pero bueno, el 18 de febrero específicamente, lo que se hace es concientizar, gracias a quién, al doctor Asperger, que empezó ya desde más o menos 1950, 1960, a diagnosticar o a ver que había unos cambios bastante importantes, sobre todo en el comportamiento de varias personas, no solamente niños. Y por eso, más o menos, definimos lo que se llama un espectro autista. ¿Qué es un espectro? Para que se hagan en la casa, es una variedad, por ejemplo, como los tonos del gris, o sea, no hay un solo tono, sino hay varios tonos. Hay desde el más clarito al más oscuro. Exactamente, y por eso eventualmente cuando hay esta parte dentro de este espectro autista, hay cambios en cuanto al comportamiento que van definiendo paulatinamente el comportamiento de alguno de los pacientes. Por eso inclusive muchas veces el problema de esto es sé cómo se comporta. Por ejemplo, en mi caso muy particular, cuando yo estaba en la escuela, yo tenía algunos compañeros que les decían que eran un poquito rebeldes, que eran los más malcriaditos, que hablaban cuando no tenían que hacerlo, que no se sentaban adecuadamente. Y castigo. En mi tiempo todavía había el chichicuero. ¿Sabes qué era eso? Claro, pues, ¿cómo no voy a saber? Cuerito de vaquita hecho en rollo y chin. Yo tenía un profesor, el señor Egas, que ya está que paz descanse, que le decía que era como una menta, porque primero pegaba, eso ardía y después quedaba suavito, suavito. Entonces, mira que el desconocimiento hacía que muchos de mis compañeros que yo entendía en ese tiempo, ahora que ya conozco, digo, claro, o sea, ahora ellos tenían algún tipo de espectro autista o tenían Asperger o tenían algún tipo de trastorno de esta parte de hiperactividad. Y a eso mi doc también se engancha a esto, ¿no? De cómo, pero si los niños de antes no se enfermaban, no nacían con este tipo de cosas, y cómo es que ahora sí el síndrome de tal, claro, que el síndrome del otro. Y tú lo decías, la negación, esta fase de negación desde la familia. Yo, mi hijo con esto, no. Si esto, no, si así mismo es, estamos bastante bien. No. Entonces, la negación es súper importante manejarla porque eventualmente viene desde el punto de vista del manejo. Entonces, por eso es importante que dentro de este espectro, mi querida Lari, hay que empezar a ver y hablar con la familia. Si usted, como tía, como tío, como abuelito, abuelita, se va dando cuenta de que el niño, el bebé, empieza como que en edades muy tempranas a aislarse un poco, que le es difícil estar dentro de un conglomerado, si es que específicamente tiene un objetivo claro. Si usted le dice, por ejemplo, le da 3 opciones de comida y no lo logra, es porque algo está pasando. Normalmente, estos niños empiezan a tener una fijación bastante interesante con lo que ellos se fijan específicamente. Y si uno le quiere sacar de ese momento, puede que inclusive se comporte no agresivo, pero sí haya una respuesta. ¿Por qué?
porque para él eso que está haciendo en ese momento es de suma importancia. Y si usted le dice algo, si usted le menciona algo, va a hacer exactamente lo que él va a intentar hacer. Por eso, cuando vemos características como aislamiento, como un poco de tratar de no encajar o como que no encaja en un grupo, cuidado, no es tan solamente porque es malcriadito. Así que eso lo vamos a estar viendo el día de hoy y lo vamos a estar ampliando con nuestra especialista en vivo. Y también, mi doc, por el otro lado, que ya Lanta me va a matar, porque todo eso lo decimos también en el testimonio, ¿no? Pero nos vamos adelantando para que también usted vaya quizá e identificando estos signos de este pequeñito que la mamá nos cuenta en el reportaje. Correcto. Y es que, claro, él decía, como lo dije al principio del programa, ¿no? Decía como que, pero su hijo no está ahí aislado como el otro. Entonces, iba como que tornando estas señales, ¿no? Sí, correcto. Estas alertas, y ella dijo, ¿no? Como mamá, yo desde los 6 meses me di cuenta que mi hijo tenía algo. Por eso es que es muy importante eso, Milari, porque normalmente uno a veces aceptarlo sí es medio difícil, te contaré, porque solamente el hecho de que alguien acepte de que el hijo se enfermó de una bronquitis o de una neumonía, y uno dice, pero ¿cómo si yo normalmente le he cuidado? Entonces, más aún cuando hay este tipo de cambios. Entonces, cuando te dicen derecha, izquierda y no sabes también, ¿no es cierto? Entonces, como dice la Oiga, no, entonces, yo no sé cómo pasé el jardín, ¿no? ¿Ah, sí? Mi motricidad es pésima. Ah, ¿en serio? O sea, a mí tiene que decirme derecha, sí, izquierda, porque si no yo me voy para el lado que más... No, es que es súper importante. No, terrible. E imagínate que por eso te decía, entonces, en este tipo de aspectos, cuando hablamos de Asperger, estamos hablando de como la presentación más bajita, más leve, de los grises, menos grave. Exactamente. De los colores Entonces, el problema de esto, por ejemplo, de estas discromatopsias, que es a veces los colores o a veces no sé cuál es, pero no lo puedo decir o me dificulta un poco. Todo esto se va viendo con cierta frecuencia y no es tan infrecuente como digamos. Ojo, que eventualmente, y lo más importante, Milari, el coeficiente intelectual que tienen las personas que generan este tipo de cuadros es altísimo. Es tan alto que ellos pueden lograr hacer actividades que normalmente no las lograríamos hacer a una edad determinada, imagínate. Entonces es muy importante, sobre todo para poder revisar. Entonces, cuando hablamos de Asperger, es importante recordar que puede ser alguien que no tenga toda esa sintomatología, porque hay muchos profesores o muchos familiares que dicen, no, yo he sabido que el autismo es el que se bota al suelo, el que está arrinconado en un lado, el que solamente grita, saber nada. El que no quiere saber, no, cuidado, porque eventualmente el día de hoy vamos a aprender acerca de cuáles son esas características importantes que pueden aparecer tempranamente en un paciente con Asperger. Así es, mi doggy, para eso ya está con nosotros aquí en el estudio nuestra doggy especialista, lista para llevarles esta información súper necesaria e importante que usted necesita. Nuestra querida doc Stephanie ya está acá. Con nosotros. Doc, dígamelo. ¿le parece si mientras, por ejemplo, otra también de los signos de las alertas que saltó con Carlitos, el hijo de Laura, era que, por ejemplo, la mamá se dio cuenta que Carlitos no podía soportar texturas. Correcto. O sea, no podía con el tacto, con sus manitos, no podía soportar texturas. Correcto. Que no podía ponerse la ropa apretada, abrigo, sino que nada le estorbe o que nada le sienta en la piel, sino, claro, y ya son como condiciones que la mamá, como dijo, ¿no? Me fui autoeducando, entonces yo ya sé qué le gusta a mi hijo, qué no le gusta, y también es una situación de aprender a sobrellevar y a manejar la cotidianidad dentro del entorno de Carlitos, hablándolo, ¿no? Como el testimonio que tenemos del día de hoy. Por supuesto, y sobre todo, ¿por qué? Porque aquí está nuestra doctora Stephanie. Bienvenida, por favor, bienvenida, mi doc, qué gusto. Hola. Hola, doc. Bienvenida. ¿Cómo está mi doc? Hola, mi doc. Por favor, mi doc, qué gusto tenerla por acá. Por favor, tome asiento. Vamos. Eso. Yo también me voy a sentar. Sí, por favor, porque hemos tenido muy buenas referencias, mi doc, sobre todo este tema que, gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy, para aclarar un poco ante la gente. Siempre nos queda la duda, siempre nos queda esa pregunta de, oye, sí he escuchado, pero yo creo que es mucho más grave de lo que me dicen. Entonces, celebrando el 18 de febrero como el Día Internacional de la Concientización del Asperger, le agradecemos que esté aquí con nosotros, mi querida doctora Stephanie. No, muchas gracias con ustedes por la invitación, un gusto estar aquí compartiendo. Y más que todo por este día, el 18 de febrero, que es la concientización del síndrome de Asperger. Tenemos aquí importante saber que el síndrome de Asperger desde el 2013
se encuentra dentro de la clasificación del espectro autista. Correcto. ¿Ya? Hay que hacer esta diferenciación porque dentro de los manuales diagnósticos ya no se encuentra lo que es la nomenclatura del síndrome de Asperger. Entonces, si no, es más bien dentro del espectro autista. Como el espectro es muy amplio, pues está integrado en esta partecita. Y bueno, el síndrome de Asperger tiene algunas peculiaridades entre sí, ¿no? Entre ellas tenemos la dificultad más grande, que es la interacción social. ¿Sí? Correcto. Pues son niños que se les dificulta compartir con otras personas, estar en grupos grandes, realizar iniciaciones sociales, el pedir ayuda. Para ellos se les cuesta muchísimo, entonces más bien prefieren hacerlo solo. Entonces las mamitas comentan, desde pequeño mi niño lo hacía solito, no necesitaba ayuda. Claro, es independiente. Es independiente, puede solo, ni siquiera me pide ayuda. Entonces ahí vemos también esa dificultad, esa habilidad social que el niño tiene disminuida, ¿sí? No puede compartir, le cuesta mucho. Que además de esto de la falta del querer, ¿no? De ser sociable, ¿qué otros signos arrojan los niños que tienen esta condición, ¿no? Claro, los principales síntomas que tenemos es la interacción social, la comunicación y algunos patrones de conducta que son repetitivos o restringidos, que les podemos llamar como los estereotipios o manierismos que ellos tienen. O también hay cierto interés de los niños que tienen algún tema específico. Ya que en el Asperger pueden tener un CI normal o superior, pues ellos tienen ciertas fijaciones con algunos temas peculiares. Por ejemplo, tenemos niños que les fascinan los dinosaurios. Correcto. Y se saben de todo. Los nombres, de qué cabo tiempo es, qué hacen. Entonces tienen cierto interés que es una fijación entre ellos. Entonces, y eso, los temas de interés que ellos tienen es la facilidad que tienen para comunicar. Es un niño que solo le habla de eso, pero con las personas que le prestan atención. Correcto. Entonces, ahora, algo muy importante de lo que hablaba el doc, ¿no? El desarrollo intelectual que ellos tienen es muy amplio, ¿no? Para captar las cosas, como Laura decía con su pequeño. Mi hijo, antes de que la profesora explique, él ya entraba, se sentaba, leía y él entendía absolutamente todo. Sí, justamente en las primeras edades del desarrollo, algunos niñitos comparten esta hiperlexia, ¿no? Que es saber, ¿no? Que le gusta mucho el interés por las letras, por los números. Entonces ellos antes de entrar a la escuela ya saben leer, ya saben matemáticas, sumar, restar. Y también la dificultad es cuando llegan al entorno escolar, porque muchas veces las mamitas o las primeras visitas al médico no se detectan. Ajá. Entonces son los profesores o los docentes los que nos dan este llamado de que algo pasa con el niño. Algo sucede aquí, entonces mandan a la evaluación diagnóstica. Y eso pasa, perdón Milari, pero eso pasa, Doc, porque en casa ya lo hacemos como normal que él esté ahí, o sea, él esté en su cuarto, o él esté en sus libros, o él esté en sus dinosaurios, o él esté en sus cositas. Entonces, claro, para uno como papá probablemente eso es muy normal. Sí, pero en el momento de interactuar, a veces los profesores los somos que se dan cuenta. Claro, justamente, uno como está en la cotidianidad con el niño, no se fija en estas pequeñas peculiaridades que tenemos en el comportamiento, en el uso del lenguaje. Por ejemplo, ellos no entienden el lenguaje de doble sentido, los chistes, el sarcasmo. Correcto. Como que ellos son muy literales o tienen una cierta fijación en el lenguaje. Entonces, las expresiones inclusive, ellos no las reconocen. Ajá. Entonces, por ejemplo, le ven a la mamita triste, llorando, enojada, le ven y se van, se apartan. Entonces no es porque no tengan sentimiento. No, al contrario, o sea, tienen empatía, pero para ellos las cosas son bastante blancas o negras, o sea, y por eso les decía un poco que a veces de la dificultad, por ejemplo, si uno le dice, a ver, ¿pero qué quieres? ¿Un chupete, un caramelo, un chito? O sea, si le pones muchas opciones, probablemente le generes una sensación de ansiedad. Por eso con ellos a veces hay que ser bastante centrados, o sea, darles dos opciones. Ahora, mi doc, ¿desde qué edad ellos empiezan a desarrollar este tipo de signos o síntomas? Los síntomas se pueden evidenciar desde los 18 meses. Sí. Año y medio. Hay pequeños niños que, por ejemplo, no responden al nombre, ¿sí? O en los juegos son muy centrados en el objeto más que en la persona. Por ejemplo, en un bebé, cuando usted juega con un chinesco. Correcto. ¿Qué pasa? El niño regresa a ver, le llama la atención, sonríe, usted bota el muñeco, le esconde, se queda mirando o se queda pensando. En cambio, con ellos usted, por más que le muestre el juguete, por más que le mueva, le haga sonidos, haga estímulos sonoros auditivos, no hay respuesta. ¿Sí? Y no es porque no escuche, no es porque no vea, sino que no le llama la atención. Mi doc, ¿por qué podríamos hablar del Asperger como la manifestación más leve o no tan compleja de todo este espectro autista? Bueno, el trastorno del espectro autista es una discapacidad psicosocial.
Entonces no es tan evidente como si yo no tuviera una pierna o no tuviera un bracito. Entonces es más en la interacción social. Y ahora en la actualidad, como tenemos familias monoparentales o con solo un hijito, no tienen mucha socialización con otras personas o con otros niños. Entonces ahí es cuando el diagnóstico se da más tarde. Entonces uno reconoce ya las dificultades por la etapa de desarrollo en la que se encuentra el niño. Entonces, correcto. Cuando era más pequeño, cuando era bebé, tal vez no había mucha dificultad porque la mamita le hacía dormir, le da de comer, y listo. actividades Y ya está. Entonces ahora, no se evidencia tanto. ¿Esto podría este síndrome es algo que se desarrolla con el tiempo o se nace? ¿Podría ser hereditario? Bueno, todavía no se sabe la causa exacta, pero hay varias investigaciones sobre una causa genética, tal vez factores en el desarrollo, factores ambientales. Es multicausal, entonces hay varias causas. Por ejemplo, hay más predisposición de que si en la familia hay alguien con un trastorno, puede ser que su niño también tenga este trastorno. Y eso es súper importante, ¿por qué? Porque muchas veces, claro, se acusa directamente algo en particular, pero en este tipo de eventos y trastornos, generalmente, como bien dice la doctora, es multifactorial. Por eso nosotros siempre estamos indicándoles que hay que cuidarse bastante bien, hacer deporte, ejercitarse, no solamente por ustedes, sino por todo aquello que ustedes quieren formar cuando hagan familia y demás. Entonces, muy importante este tipo de características. Ahora, mi doc, en cuanto a la importancia o al desarrollo de este síndrome en el niño, ¿no? Hablando específicamente de los niños, ¿importa el tiempo o importa el diagnóstico temprano? Sí, justamente el diagnóstico temprano es importante, importantísimo, porque de eso dependerá también el tratamiento, porque no solo se trabaja en tema de psicología, sino es un tratamiento entre todos los profesionales, tanto terapista ocupacional, terapia de lenguaje, psicopedagogo. Entonces, mientras el tratamiento o el diagnóstico es más temprano, es favorable para el niño, porque aprende nuevas habilidades que antes le faltaba, aprende a involucrarse en un grupo, compartir con otras personas, reconocer estas sutilezas del lenguaje que tenemos, ¿no? En una conversación, por ejemplo. Claro. El comunicar a través de los gestos, el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal. Ellos son muy directos. Correcto, correcto. Por ejemplo, hay con mamitas que dicen, ay, es que mi niño le dijo a la señora que está despeinada. Claro. ¿Sí? Y eso caería como que fuera malcriadez. Las mamitas dicen, no, es que es malcriada, es que en la casa no le educan. Y eso pasa en la escuelita. Es que la profesora tienen este tipo de roces, de conflictos. Es que no le enseñan en casa, es que es indisciplinado, es que es malcriado. Ahora, en cuanto, Doc, a las actitudes quizá o dificultades que podría enfrentar o podría tener este síndrome de Asperger, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que no son diagnosticados, que no reciben un tratamiento? Y como lo hablábamos con el LOG, ¿no? Que existen todavía los padres que se niegan ante este tipo de condiciones. ¿Qué pasa con ellos? Siempre recibir un diagnóstico en la familia es un proceso, ¿no? Siempre hay que trabajarlo con delicadeza, no para imponer, sino para que el niño aprenda a reconocer estas dificultades en su entorno y especialmente la familia, que es con quien convive el niño, ¿no? Si la familia se educa, comprende, está ahí, busca ayuda, es más fácil que el niño vaya escalando en todas esas problemáticas que se le van enfrentando, ¿sí? Y dentro de los factores más importantes que se les complican al niño, a futuro ellos van, digámoslo así, como un camuflaje, ¿sí? Entonces no puedo interactuar, entonces mejor prefiero actividades en solitario, ¿sí? Entonces en la escuelita, por ejemplo, prefiero hacer trabajo solo, ¿sí? Que no te da trabajo en grupo, o prefiero estar con mis juguetes en el recreo, me doy vueltas, estoy ahí con mis cosas y no se integra porque tiene esa dificultad con el otro, ¿sí? Correcto. En pedir ayuda, en hacer iniciaciones sociales, en solicitar las cosas que necesita. Ok, por eso la importancia de que se acudan a los profesionales a tiempo, ¿no, mi doc? Sí, Milari, sobre todo es importante saber también qué es lo que la gente en la calle, nuestra gente, nuestra población, sabe acerca de esto, porque eventualmente también de ahí nace un poco la respuesta que podamos tener desde el punto de vista social. Así que, mi doctora Stephanie, le invito a que veamos qué es lo que dice la gente en la calle acerca de si conoce o no conoce acerca del síndrome de Asperger. ¿Cuáles son sus características? Correcto. Escuchemos. Vámonos a verlo. ¿Qué
¿Qué características tiene una persona diagnosticada con Asperger? O sea, lo más común por lo que me dices, capaz, y el socializar, el incluso encontrar un trabajo o el integrarse a la sociedad como tal. En base a lo que me dices, yo creería que tiene que tener limitantes en tanto a lo que es cuestiones de ruidos fuertes, tal vez situaciones de estrés que puedan desencadenar también en algún tipo de problema para ellos, me imagino. Me imagino que es una persona así un poco tímida, retraída, que le cuesta mantener un diálogo, le cuesta integrarse en la sociedad. Que no les gusta el ruido, que no les gusta sociabilizar. Son personas bien organizadas, ¿no? Les gusta el orden, no les gusta los ruidos que los molesten. Que no es sociable con las personas. Le choca estar con la gente, le choca estar con mucha bulla. Gracias también a nuestro parcero que también social, nos estuvo diciendo, claro. Creo que fue la opinión común que tuvo todas las personas aquí en este Vox Top, ¿no? Sí, bueno, hay que reconocer que más son características del autismo. ¿Sí? Correcto. Porque un niño o una persona con Asperger quiere interactuar, pero no puede. Correcto. Es que ¿sabe qué pasa? Justo yo creo que ahí es el problema, que creo que, por ejemplo, un niño con síndrome de Asperger, ¿no? Y un niño con autismo, con TDAH, creo que se le dice, ¿no? ¿Verdad? También hay, o sea, hay autismo, TDAH, también, o sea, son... son, bueno, varias condiciones, pero todas las asocian a una sola. Es que es el problema nuestro, por eso el llamado a la parte social. Es la falta a ir, de información, exactamente, la a informarnos, porque eventualmente detrás de una ignorancia en este sentido, a veces hay un comportamiento no adecuado, no digo malo, sino digo no adecuado por desconocimiento frente a los papás de ese niño o frente al niño también, porque recordemos que también los niños muchas veces pueden llegar a ser bastante no sutiles con sus comentarios o en el manejo de... Entonces a veces, claro, son 20 padres de familia frente a la mamá o al papá del niño con Asperger. Y no solo los padres de familia, sino también los niños. Entonces por yo eso, creo que la educación va de los padres, inculcarle a los más pequeños a que podemos tener en nuestro entorno a pequeños con diferencias que no hace que le marquen o no hace que los despejen o los hagan a un lado. Es que mira un ejemplo muy claro, y tal vez la doctora Stephanie nos pueda corregir un poquito en ese sentido, pero por ejemplo, si a un niño que está pintando con 6 colores, vos le retiras un color, probablemente ni se dé cuenta, ni le moleste, pero si un niño con Asperger está enfocado haciendo su trabajo y él sabe que tiene los 4 colores de enfrente y alguien va a retirarlo o alguien se lo lleva, así no sea por mala gente, él va a reaccionar probablemente porque le estás quitando lo que para él en ese momento es importante. Entonces, esa característica, por ejemplo, hace que pueda sonar como que es malcriado y agresivo con el otro niño. Entonces, mira que es muy diferente cuando uno le ve con diferente perspectiva y empieza. Entonces, y para que usted en casita entienda mejor desde la parte de la vivencia, no se vaya porque al regresar, al volver aquí en Doctor 7 tendremos el testimonio de Laura, la mamá de Carlitos, quien nos hablará sobre cómo ha sido ese proceso desde que su hijo fue diagnosticado con síndrome de Asperger. Así que ya regresamos. Al volver. Se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una condición que forma parte del trastorno del espectro autista y que afecta la manera en que las personas interactúan con el mundo y con los demás. Para comprender mejor qué significa vivir con Asperger, conoceremos la historia de Laura, una madre que a raíz del diagnóstico de su hijo ha aprendido a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Veamos. Hoy en día lo vivo muchísimo mejor, es más fácil, no me complico, pero al principio tratar de entender que la sociedad no está lista para este tipo de diferencias, de tener una mente diferente, un comportamiento y una forma de aprender diferente, sí fue frustrante. ¿Cómo es criar a un niño que ve el mundo de manera única? Laura lo ha descubierto con su hijo Carlitos, diagnosticado con síndrome de Asperger.
Tengo a mi hermano que también tiene este tipo de rasgos, autista grado 1 o Asperger, y mi hijo tenía ciertas cosas parecidas como esconderse, hacer patrones, organizar ciertas cosas de cierta manera. Empecé a intuir que había algo, inquietud motora también, muchos movimientos, dar muchas vueltas, girar una y otra vez sin cansancio. Ya empezó a decirme a mí, hay algo más que hay acá. Empezamos a buscar, bueno, encontramos un sitio donde empezamos a tratarlo, le hicieron todo el estudio y sí nos mencionó su psicóloga, cumple con los rasgos para autismo y cumple con los rasgos para TDAH. El pequeño ahora tiene 8 años y a lo largo de su vida ha demostrado una increíble capacidad de aprendizaje. Es el niño más responsable del mundo. Él mismo me dice, mamá, si me tienen que poner un nombre diferente me llamaría responsabilidad. Porque él sabe que lo tiene que hacer y para él es no negociable irse a la escuelita sin una tarea. No ha sido fácil, pero con una sonrisa recuerda los retos y las alegrías de su camino, del camino de ambos. Para mí como mamá ha sido súper importante autoeducarme, conocer, ver qué más puedo hacer. Hoy en día te puedo decir que es un niño espectacular, siempre lo ha sido, pero es un niño tan responsable. Más que ver el autismo y una neurodivergencia como una dificultad, de pronto en principio sí es hasta que adquirimos las herramientas y aprendemos, pero las podemos usar a favor para que él explote esa capacidad diferente que tiene y la use a su favor. Y aunque enfrenta desafíos en la socialización y la comunicación, su familia ha aprendido a comprenderlo y apoyarlo, celebrando cada pequeño logro como una gran victoria. Una educación completamente adaptada a sus necesidades, pero lo que a mí más me interesa, más que lo llenen de información en su cerebrito, es que lo respeten. Y volvemos con este caso de Carlitos, ¿no? Que justamente aquí la doc Stephanie es la psicóloga de Carlitos. Doc, por favor, cuéntele a toda esa gente cómo ha sido el proceso de este pequeño con síndrome de Asperger. Claro, bueno, con Carlitos tuvimos un caminar un poco larguito, ¿no? Desde que lo conocí, creo que fue a los 6 años ya, había tenido algunas evaluaciones, pero no habían dado con el diagnóstico. Generalmente decían que era un niño hiperactivo, que era un niño que desafía la autoridad, pero no reconocían estas sintomatologías exactamente que él tenía, ¿no? Esta dificultad en la interacción y generalmente en él era el problema de los estallidos, ¿no? Correcto. Había lugares en donde no podía estar, no podía compartir y explotaba. ¿Sí? Él era un niño que era hacia afuera, su enojo, gritaba, lanzaba cosas, daba vueltas y ahí los padres o los profesores no sabían cómo manejar la situación. Entonces llévelo a casa, llévelo donde el doctor, que algo le pasa y generalmente él salía de escuela en escuela porque no podían estar con él, no podían trabajar y esos cambios en él siempre era difícil porque tenía que empezar de nuevo. Empezar de nuevo con un nuevo amigo, con nuevos profesores, nueva escuela, nueva rutina. Entonces todo eso era dificultad para el niño. O sea, en vez de tener avances teníamos retrocesos. Correcto. Y yo cuando lo conocí dije, algo más está pasando. Entonces de ahí trabajamos con el diagnóstico ya de síndrome de Asperger y desde ahí cambiar toda su rutina y a mantener estos comportamientos, darle estas habilidades sociales. En él, como dice la mamita, es un niño súper responsable ahora y ha visto un cambio total en él. Que nos alegra mucho. Y sabe que cerré el reportaje, mi doc, perdón que le corté, tranquila, con esta palabra que me encantó de Laura, ¿no? Ella quiere que, lo único que ella busca es que a su hijo lo respeten. Nada más. ¿Cuán importante es esa palabra, esa acción en la vida de Carlitos y de la mamá y de su entorno? Para todos como personas lo que queremos es que nos respeten. Y nada más. ¿Sí? Y nada más. No buscamos ni encajar ni nada, simplemente que nos respeten con nuestras cualidades, con nuestras potencialidades y que podamos hacer y disfrutar la vida, o sea, compartir con el resto. Y por eso, justamente, mi doc, tenemos algunos mitos en cuanto a Asperger que nos gustaría mucho que usted nos ayude a desmitificar aquí en nuestro... Por favor, entonces empezamos con el primero, mi doc. Las personas con síndrome de Asperger no tienen empatía. ¿Qué dice usted? Bueno, esto es algo falso, ¿no? Correcto. Los niños con Asperger sí tienen empatía. Correcto. ¿sí? Como digo, ellos no pueden reconocer las emociones tal vez de las otras personas, pero cuando ellos practican, lo reconocen
y con la mamita lo hacen, empiezan a reconocer y saben cómo hacerlo, ¿sí? Porque la dificultad y el miedo que ellos presentan es no saber cómo llegar a la otra persona. Correcto. O que la otra persona les vea feo, les aparte, porque ellos no tengan esas sutilezas, ¿no? De dar un abrazo, de decirles ya no pasa nada, estás bien, pero el miedo y el temor es no saber cómo llegar. Pero de ahí son empáticos, porque llegan a la casa y con la mamá, mi amiguito le pasó esto, estoy preocupado, me hizo esto. Hablando justamente de la empatía, ¿cómo es Carlitos en cuanto a este tema? Con Carlitos es súper efusivo, en el tema emocional es súper efusivo, es bien abrazador, da besos, te pregunta si te ve enojada, te ve cómo estás, qué te pasó, pero ya te pregunta y ahí queda. Claro, claro. O sea, y tú quieres seguir y él, no, ya me voy. Claro, correcto. Sí. Porque eventualmente, y justamente algo que decía la doctora que es muy importante a todos en casa, es tengan mucho cuidado porque ellos no entienden el doble sentido, ellos no entienden el sarcasmo, ellos creo que ni siquiera el mentir o sea, el hacerle el guiño del ojito para ver, eso no lo entienden generalmente, o mejor dicho, no perciben ese tipo de comportamiento, así que hay que tener mucho cuidado. Tenemos otro mito también. Mito, por favor, léalo, ahí está. A ¿Será ver, mito y dice, o será verdad? El síndrome de Asperger se desarrolla con el tiempo. El síndrome de Asperger se desarrolla con el tiempo. Claro. Bueno, ahí como les comentaba, hay varias causas en el síndrome de Asperger. Entonces, algunos es el tema del ambiente. Correcto. ¿Sí? Entonces, si hay un factor ambiente que dificulte que el niño pueda expresar, que el niño pueda interactuar, se puede ir desarrollando, ¿sí? Entonces, lo importante es reconocer cuáles son las dificultades en el niño y dar ese ambiente que promueva el desarrollo, ¿sí? Porque a veces puede pasar que está un niño en una clase donde nadie le escucha, donde nadie le da ayuda, no hay apoyo, simplemente se aísla, entonces el niño obviamente va a tener mayores dificultades. ¿Sí? Correcto. Vamos con otro, rapidito, que faltan 10 minutos claro para que sí. se termine el programa. ¿Las personas con síndrome de Asperger tienen problemas de expresión? Eso sí, es verdad. Correcto. Porque el niño con Asperger tiene dificultades en estas sutilezas del lenguaje, ¿sí? En cómo expresa él a nivel no verbal y a nivel verbal, ¿sí? Pues, por ejemplo, si yo le digo al niño, ay, ¿qué caso eres? No, profe, yo no me caso. Claro, exactamente. Sí. Entonces, es como que esas sutilezas en el lenguaje que todavía no las logra interpretar, ¿sí? Entonces, como digo, tenemos un lenguaje literal y lo que usted le dice para él es verdad o mentira. Entonces, ahí es cuando él empieza a confrontar. No es así, yo no soy esto. Y por eso en ese punto podría ser que inclusive se llame esto de falta a la autoridad. Porque a veces ellos tienen bastante claro lo que tienen que decir o hacer. Y cuando, Sí, y también caen en esta parte de la inocencia, ¿no? Correcto. Cuando los compañeritos le hacen el juego, tú quédate aquí, pero no te muevas. Entonces él se queda literal. ahí todo Eso es el literal tiempo. para él. Exactamente. Correcto. Vamos, creo que tenemos uno más. Otro, sí señor. A ver, tenemos dos más. Vamos. Mito o verdad. Todas las personas con síndrome de Asperger son superdotadas con altas capacidades de inteligencia. Bueno, esto es un mito, no es tan cierto. ¿sí? Correcto. Hay algunos niños que presentan un CI superior, sí, que sí los hay, y que también hay niños con un CI normal. Sí, entonces no es tan cierto de que todos los niños con Asperger tengan un CI superior. Perfecto. Y la última, mi doc, para cerrar nuevo. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado en casita este segmento de mitos o verdad? Es mejor, ¿verdad? Vamos. Las personas con síndrome de Asperger, ¿les gusta la soledad, doc? Creo que esto es un mito. Correcto. A nadie le gusta la soledad. Exactamente. O sea, se les dificulta interactuar, sí necesitan su tiempo para hacer sus cosas, para buscar sus intereses, para realizar sus actividades, pero ellos quieren interactuar con las otras personas. ¿sí? Y tengamos cuidado, sobre todo, en tratar de mezclar probablemente el espectro autista, porque puede haber un espectro tal vez mucho más severo en el que sí. Sí, hay que reconocer que ningún niño es igual que otro. Correcto. Ningún niño con síndrome de Asperger es igual que otro. Así es, mi doc. Mi doc, le dejo esta pregunta y nos responde al regreso de la pausa. Okay. ¿Cómo en casita podemos diferenciar o notar o identificar esos pequeños signos o síntomas de alarma de que mi hijo podría tener síndrome de Asperger? Estas red flags que la gente en casa debe anotar, debe ver, debe volver a ver el video en YouTube, porque digo, sí, aquí dijeron que estas son las más importantes. Así que venimos de la pausa y para que nos comunique cuáles serían esas red flags o esas síntomas y signos de importancia a tomar en cuenta en casita. ¿Okay? Hablemos, no se vayan. No se vayan porque se lo pierden.
bienvenidos nuevamente a este último segmento. 5 minutos, mi dog. Sí, y la pregunta que le había hecho a la Pero dog. antes de eso, Milari, ¿dónde le podemos encontrar a la dog? Que nos están matando. Ver, por favor. ¿Dónde podemos a esa encontrar cámara, a la mi dog? dog? Por favor, mi dog, acá. Yo estoy trabajando en la Fundación Hermano Miguel, por la calle Colimes y Granados, ¿no? También tenemos la consulta privada, que es en el Tingo, que pueden solicitar cualquiera de las atenciones, especialmente para valoraciones sobre el espectro autista. Mi dog, y una pregunta nada más. ¿Las valoraciones también podrían ser tal vez de manera virtual, de manera telemática también? No. Ok, hay que revisarlos, hay que verlos. Justamente es como cuando el doctor le manda en la foto. Claro, usted no sabe exactamente. definir qué tiene, porque una cosa es lo que le dice la mamá y otra cosa es lo que usted nota. Muy bien, así que importante en Mi dog, esto. rapidito, entonces vámonos con la Meditrivia para que usted nos diga cuál es la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes es un desafío común en las personas con síndrome de Asperger? Dificultades para comprender situaciones sociales, 33% de votaciones, pérdida progresiva de memoria, 22%, y problemas severos en el lenguaje verbal, 45%. Esto es lo que la gente vota por nosotros o vota en nuestras redes sociales. Veamos cómo vamos hasta la parte del programa. ¿Es correcta o no es correcta la respuesta que más votación tuvo? No es correcto. Porque eventualmente, ¿cuál sería la A, no es cierto? Justamente Exactamente, en la parte social. La última también, en la parte del lenguaje, se ha visto en niños que, por ejemplo, hasta el año tienen un desarrollo normal del lenguaje, pero luego desaparece el lenguaje, no hay lenguaje verbal, y luego lo retoman a los 4 o 5 años ya con terapia. Increíble. Okay. Uno de los signos, por ejemplo, de la pregunta que le hice, ¿verdad, Mido? Tenemos 2 minutitos para que por favor le diga a esa gente en su cámara casa cómo distinguir o identificar si es que nuestros pequeños podrían tener este síndrome de Asperger. Ok, en casita con nuestros bebés es muy importante observar el juego. ¿Sí? El juego nos da mucha información, cómo él interactúa con el adulto, si simplemente está en el juguete o repite acciones en el mismo juego o simplemente con el objeto ve una parte en particular del juguete, ¿no? Por ejemplo, tiene un carrito y solo juega con las ruedas, hacerle girar, o tiene una muñequita y solo está con los ojitos, ¿sí? También tenemos aquí la dificultad en el tema del lenguaje. ¿Sí? Si hay un retroceso en el lenguaje o no comunica o simplemente con señas te lleva de la manito hacia el objeto o solo te señala, también es uno de los síntomas que podemos tener en una edad temprana. Ok, ahora mi doc, ¿se podría confundir el síndrome de Asperger con la hiperactividad? Sí, dentro de los 3 primeros años de vida. ¿O va enlazado? Todavía no se da un diagnóstico como tal de síndrome de Asperger, porque como el niño sabemos está en desarrollo. ¿Sí? Entonces el niño puede tener habilidades a futuro y uno tal vez da un mal diagnóstico antes, entonces es mejor esperar el tiempo, seguir observando y estar que el niño esté en tratamiento. Pero dentro de lo que es el trastorno del espectro autista o dentro de las neurodivergencias se encuentra el TDAH, se encuentra el TEA y se encuentra el Asperger. Qué hermoso, muchísimas gracias por toda esa información. Esperamos que esta información sea muy importante. Gracias a Laura, gracias a Carlitos también por toda la colaboración. Ella nos dice que Carlitos sabe que era la respuesta A desde el inicio del programa, así que es importante también. Muchísimas gracias por eso. Yo también quiero hacer un agradecimiento especial a Laura por, como lo dije al principio, ¿no? Por darse el tiempo de venir acá a contar su historia y a través de su historia también marcar más empatía en todas las personas que quizá estén atravesando con sus pequeños con este tipo de condición. Resiliencia es lo que Laura marcó en este testimonio, así que también de la misma manera transmitimos ese mensaje. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, mi dog, y gracias a ustedes. Empatía y sobre todo ponernos en los zapatos de las otras personas, porque estamos siempre atentos a tu salud. Chau, chau, chau.